Dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Fue levantado o no? Se puso en la cruz. Entonces cuando yo miro a Cristo y sé que mis pecados fueron puestos en Él, yo soy sano y no muero porque tengo vida eterna. ¿Sí o sí? Está bueno eso, ¿no? Y me lo estaba saltando, hermano. ¿Entendieron o no? De verdad hay que entenderlo esto, porque ¿por qué nosotros, si creemos que Cristo murió por nosotros, por qué nos enfermamos y nos morimos de enfermedad los cristianos? Es porque no creemos, por hermanos míos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Bien? Bien, qué bueno. Tengo que hablar un tema, bueno, la prédica es algo nuevo, como siempre, pero lo más importante es lo que está pasando. Yo no sé si ustedes se acuerdan, que no es que yo me las dé profeta y todo, pero yo no sé cuántos se acuerdan de esto. Yo dije hace tiempo, estoy diciendo, vienen tiempos difíciles, muy difíciles, y el Señor nos ha ido predicando para poder enfrentar estos tiempos difíciles, tener una relación con Dios. Pero el Señor me decía que venían tiempos difíciles, pero no me decía nada más. Entonces yo un día le pregunté, Señor, dime, ¿qué es lo que va a venir? Y yo no sé si ustedes se acuerdan, porque se lo dije a la iglesia. El Señor me dijo una sola palabra, hecatombe. ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien se acuerda de eso? Los que no se acuerdan es que no me escuchan. ¿Ah? ¿Se acuerdan o no? Hecatombe. Y hecatombe es el sacrificio, ¿no es cierto? En este caso de muchos animales, buey y todo, a los dioses. Pero lo que está pasando con Hamás es que estos hombres también sacrificaron personas y era Alá y Alá y Alá, era para su Dios. Todos estos sacrificios que hicieron, esta maldad tremenda que hicieron, no voy a entrar en detalle con lo que hicieron con los niños, con los bebés, pero hicieron algo que no puede ser, ¿ya? La maldad no puede llegar a tanto. Pero yo pensaba que nosotros estábamos todos, yo creo que todos los que leyeron las noticias, yo creo que todos leyeron lo que hicieron con los bebés, todos estábamos abrumados con tanta maldad, ¿cierto? ¿Cierto o no? Y yo no quiero jugar al empate, ni mucho menos, y hacer sentir mal a la gente, pero nosotros hemos permitido el aborto, que es tan asesinato y tan drástico como es lo que hicieron estos hombres malvados con esos bebés. Si ustedes ven un aborto también pasa lo mismo. Está claro, lo estábamos viendo, ¿cierto? Es diferente. Pero lo que pasa en el vientre, en la mamá, es casi lo mismo. No quiero entrar en detalle porque hay niños acá, ¿ya? Pero todos saben, todos han visto, ¿cierto? Alguna vez un aborto. Pero se dan cuenta cómo el enemigo nos ha ido anestesiando para que no nos demos cuenta que esa maldad, y ahí sí que todos estamos, oh, no puede ser. Pero eso es lo que hacemos y que se defiende con tanta fiereza, ¿no es cierto? Estos abortos de 3 causales en este país. Y claro, lo hacemos legal y creemos que está bien. Pero no siempre lo legal está bien, porque para esta gente de Hamás lo que hicieron es absolutamente legal y es para su Dios. Para ellos no es maldad lo que hicieron. ¿Se dan cuenta cómo depende de cómo nosotros pensemos y el Dios que tengamos es lo que vamos a hacer? Entonces nosotros tenemos un Dios que vino a enseñarnos a hacer bien las cosas, a ser buenos, a que nosotros no permitiéramos. Y sobre todo que el Señor dice que Él aborrece y abomina al que se mancha las manos con sangre inocente. ¿Y qué más inocente que un bebé en el vientre o un bebé recién nacido? ¿Cierto? Entonces tenemos que entender esto,
que nosotros hemos permitido todo esto también y no hemos peleado con las ganas que debemos pelear. Y hemos dejado que el mundo sea una elección a las mamás. Imagínate una madre elegir destruir a su propio hijo. Eso es un aborto. Cuando estamos anestesiados de esa manera, ¿qué maldad es más que eso? Y yo estoy remeciendo esto porque ahora la gente lo vio. Pero el aborto libre hay muchas partes. O sea, un bebé de 9 meses, ¿qué diferencia hay con el que ya salió, con el que está dentro? Y tienen 9 meses los dos. ¿Se dan cuenta, no? Es terrible lo que ha llegado a la sociedad. Y claro, ellos van más avanzados en su maldad y encuentran que está bien lo que hicieron. Absolutamente bien. Anda a convencerlos que esa es maldad. Es como convencer a esas mamás que han optado por el aborto y que lo hicieron bien, pues. Pero no es así. A los ojos de Dios es abominación y es aborrecible. Y eso es lo que está hablando el Señor. Por eso vienen tiempos tan difíciles, hermanos míos. Porque la palabra, ¿no es cierto?, que me dijo a mí, ¿cómo era? Se me olvida. Hecatombe. Es tremenda. Es destrucción de personas. En este caso, claro, el original es para que asesinaban muchos animales como sacrificios. Eran más de 100 bueyes, así, una cuestión así de sangre tremenda. Pero eso me dijo lo que iba a pasar y por eso venían tiempos difíciles, hermanos míos. Y por eso yo los insto a que seamos cristianos de verdad. Que no entendemos esta palabra nosotros, o no la creemos, porque yo estoy predicando domingo a domingo que somos poderosos en el Señor, tremendamente poderosos. Y que Cristo está en nosotros. Y no veo eso en la mayoría de ustedes. Y por eso yo paré esta canción y dije, oye, cantemos con autoridad porque sí Cristo está en nosotros cuando yo creo, porque ese fue el objetivo de Jesucristo cuando vino a esta tierra. Es vivir en cada uno de nosotros y poder darnos ese poder que Él tuvo cuando vino a esta tierra, porque vino como hombre para mostrarnos qué significa tener a Cristo en nosotros. Pero nosotros nos conformamos con lo mínimo, con meter las patitas al agua, cuando tenemos un océano, cuando creemos todo lo que dice el Evangelio. Y la única manera que vamos a poder contrarrestar esta maldad es con el poder de Dios. No hay otra manera de vencer esta maldad. Es con nuestro Dios, pero con cristianos de verdad, pues, hermanos míos, que tengan a Cristo y que puedan hacer las obras de Cristo en este mundo, para que esta tierra sea sanada y para que la maldad salga de esta tierra. ¿Se dan cuenta? Y por eso quiero leer Lucas 5, 17-25 voy a leer. Vamos a empezar. Por favor pongan atención y crean lo que voy a predicar, para que ya no sean más oidores de la palabra, sino que sean hacedores, como nos pide Dios. ¿Ya? Esto es fundamental, hermanos míos, porque para tener oidores, si yo quisiera eso, hablando un poquito de la palabra, tendría una iglesia de 5.000 personas, como tienen todos esos mentirosos que dicen que esta cuestión es poco menos que una fiesta de maldad, que no podemos dejar el pecado, etcétera, etcétera. Pero yo me he propuesto desde un principio, porque eso me dijo el Señor, yo no transo mi palabra y no he transado la palabra. Y claro, cuesta tener una iglesia grande cuando tú no transas la palabra. Cuesta muchísimo. Yo soy experto en achicar iglesia. Si yo voy a una iglesia, al ligerito la dejo chiquitita, porque son pocos los que quieren hacer las cosas como corresponde, como cristianos. Le cuesta mucho venir a la gente acá, porque el enemigo se opone, porque va a tener enemigos verdaderos en nosotros. ¿Me entienden? Entonces hace todo lo posible para que no vengan. Y por eso Juan Eduardo decía, oye, viene gente, se sana y todo, y les cuesta volver. Y han visto al Señor, han escuchado su poder, han escuchado su voz, y les cuesta volver. Porque
Porque el enemigo se opone con todo su poder, con toda su maldad. Y quiero que leamos esto. Aconteció un día, lo voy a leer rapidito porque lo hemos leído muchas veces, pero escúchenme esto, porque esto es una nueva revelación para ustedes, también para mí, ¿ya? Aconteció un día que él estaba enseñando, Jesucristo, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con Jesucristo para sanar, con Él para sanar. Se dan cuenta que Él tenía el poder, el mismo poder de nosotros. En ese momento estaba el poder. No era que era intrínsecamente poderoso. Era el Espíritu Santo el que lo hacía poderoso. ¿Ya? Igual que nosotros. ¿Me están entendiendo, no? Ya. Y sucedió, que me tienen que entender y creer para que pasen ustedes también. Porque me dicen, sí, amén, y después no pasa nada, po. Yo no veo a Cristo aquí orando por personas, sanando personas. No veo eso. Y yo quiero verlo. Porque así vamos a terminar con esta hecatombe. Amén. Entonces, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Vuelvo atrás. Esto es, escúchenme, volví atrás a hecatombe. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos, hermanos míos, vamos a vencer la maldad. Porque la bondad de Dios vence la maldad. ¿Me entienden o no? Tiene el poder para vencer a Satanás. Satanás se somete a Dios. Cuando hay una persona de verdad. Porque toda esta gente que se sana, y ustedes también, todos ustedes fueron sanados, fue con el poder de Dios, pues, hermanos míos. Fue con el Espíritu Santo. Y el enemigo tuvo que obedecer, no le queda otra. ¿Sí o sí? Entonces nosotros tenemos lo mismo, todos tenemos lo mismo, todos tenemos acceso a esta maravilla. Y por eso quería decir, y dice, el poder del Señor estaba con él. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, de Jesucristo. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Se entraron por el techo, así es fácil, ¿ya? Al ver la fe de ellos, les dijo, escuchen lo que dice, tus pecados te son perdonados, le dice. Pero esto va a tener otra connotación, así que pongan atención. Esto lo he predicado muchas veces, pero nunca me ha mostrado esto el Señor. Escuchen. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad aquí en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a casa glorificando a Dios. Aquí hay algo muy importante, hermanos míos. El Señor, cuando nosotros lo reconocemos, que Él murió por nosotros, ¿qué hace? Nos perdona los pecados, ¿no es cierto? Nos santifica. Pero también nos sana. Por eso le dice, tus pecados te son perdonados. Y como los pecados fueron perdonados, levántate y anda. Porque viene junto, es un solo paquete. Y esto lo he dicho otras veces, pero nunca lo he dicho con esta intensidad. Es una sola cosa. Entonces nosotros tenemos el poder para sanar personas. Así como, ¿no es cierto?, dice aquí, que le decimos que sus pecados son perdonados y se los decimos con autoridad y la persona viene, el Señor a la persona y después, la mayoría de las personas, díganme que no. Cada vez que yo he orado con ustedes, cuando recién llegaron o después, yo le pregunto a las personas, ¿qué estás sintiendo? Viene el Señor, ¿ya? Porque uno entra al lugar santísimo. Y yo le digo, ¿qué estás sintiendo? Paz. ¿Cierto? ¿Sí o no? A todos les pasó eso, ¿no?
Ya. ¿Qué significa la paz? Que tus pecados fueron perdonados. Eso es. ¿Y por qué no se sana? ¿Por qué estamos enfermos? Porque no creemos eso. Fíjense ustedes, ¿han visto esa? Esto es muy bueno, hermanos míos, de verdad. Van a sanar, ustedes van a ser sanadores de ahora en adelante. Es así, si me entienden esto y lo creen. Dice así, cuando uno ora por una persona y le dice, ¿no es cierto?, tus pecados te son perdonados. O sea, esa es la paz, porque esa es la paz que uno siente, está en paz con Dios. Entonces Dios te entrega esa paz porque fuiste perdonado, ¿cierto? Pero ustedes han visto cuando esas cadenas de oración, que alguien diga, en una de esas cadenas de oración digan, por favor, oren por mi tía, porque se mandó un pecado la tía. ¿Han escuchado eso en una cadena de oración? Se mandó un pecado bajo la escoba. Por favor, oren por ella. ¿Ustedes han visto eso en una cadena de oración? Pero sí, oren por mi tía, porque le acaban de declarar cáncer. Ahí oramos todos, ¿sí o no? ¿Y por qué eso? Si el perdón de los pecados trae sanidad, viene junto. Por eso le dice, tus pecados te son perdonados. Ah, no creen, para que vean que yo tengo potestad para sanar los enfermos, para perdonar los pecados. Toma tu cuna y ándate. Toma tu camilla y ándate. ¿Se dan cuenta, no? Que viene junto. Y el Señor nos entrega la sanidad como la santidad. ¿Sí o no? ¿Estoy equivocado? Entonces cuando yo oro, la persona se tiene que sanar porque ya Jesucristo perdonó sus pecados. Y si no, el Señor me va a decir, o le va a decir a la persona, mira, falta este pecado. Va a salir ese pecado y va a sanarse la persona. Porque detrás de ese pecado hay un demonio y hay enfermedad. Y por eso salen los pecados. Yo sé que tengo autoridad en el Señor. A mí no se me resiste casi ninguna enfermedad. Lo que yo oro hoy día se sana. Pero ¿saben por qué? Porque entiendo esto. Pero nunca lo he explicado tan bien como me lo mostró ayer. Y espero explicarlo tan bien como me lo mostró el Señor en esta semana en realidad. Porque Él me reveló así, es tremendo, pero a mí me faltan palabras para explicar cómo explica el gran Maestro que es nuestro Espíritu Santo. Espero que el Señor les enseñe a ustedes como me enseñó a mí. ¿Ya? Yo voy a hacer todo lo posible porque el Espíritu Santo está en mí y está haciendo esta obra. ¿Pero se dan cuenta de la diferencia que hacemos? Cuando pedimos oración ¿por qué? Por sanidad. Pero nunca por el pecado. Van juntos, hermanos míos. Van juntos y ahí el Señor lo deja clarísimo. En ese paralítico. Era el pecado el que lo tenía así. Y le dice, vete y no peques más. Tenemos que ser santificados, pues, hermanos míos. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? 1 Pedro 2:24. Quien llevó, está hablando de Jesucristo, Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros estando muertos al pecado, vivamos en rectitud. ¿Qué es lo que es la rectitud? La santidad. Vivamos sanos, pues, hermanos míos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué yo me enfermo? Porque yo todavía no uno estas dos cosas. Y le creo al enemigo y me enfermo. Como todos le creemos al enemigo. No, el pecado sí nos perdonó. Ah, pero esta enfermedad no. ¿Qué pasa? Es que no te ha perdonado el pecado, tú sigues pecando. ¿Sí o no? Por eso sigue la enfermedad. O porque tú no crees que es un solo paquete. Porque por eso el Señor le dice a esa mujer que lo toca, le dice, tu fe te ha salvado. No le dice tu fe te sanó. No le dice tu fe te perdonó los pecados. Te ha salvado, le dice. ¿Qué significa eso? ¿Te sanó? ¿Te perdonó los pecados?
y te salvó. Esa es la palabra. O sea, es un solo paquete. Si el Señor nos transformó y nos dio nueva vida, nosotros somos sanos, pues, hermano. Y le creemos al enemigo y nos enferma. Segunda Corintios 5, 21, 22. Así que somos embajadores, escuchen esto, en nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros, ¿cierto? 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 Está en ti. Por eso que yo paré esa canción y dije, oye, está en nosotros y cantemos con autoridad porque está en nosotros. Po. Si ese fue su objetivo para venir a esta tierra, para vivir en cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué no pasa en cada uno de nosotros? Porque nosotros no le permitimos. Queremos seguir siendo nosotros. Ah, un momentito, Jesucristo muy lindo, muy bueno. Sí, me ama mucho, pero aquí vengo yo. Y no puede vivir, coexistir contigo. O vives tú, o vive Él. O son uno. Somos uno con Cristo, ¿cierto? ¿Cierto? Ya. Entonces dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, escuche, por nosotros lo hizo pecado. Él se puso nuestros pecados, por hermanos míos. Para que nosotros fuésemos hechos sanos. No, hermano, no dice sanos aquí. Se puso nuestros pecados para que nosotros fuésemos hechos rectos. Vivamos en rectitud, porque eso no nos va a enfermar. Eso no le va a permitir a la enfermedad. Para que nosotros fuésemos hechos rectos de Dios en Él, en Cristo. En Cristo. ¿Se dan cuenta, no? ¿Qué les parece esto? Es nuevo, ¿no? ¿Sí o no? Díganme, por favor, díganme una vez. Esto es absolutamente nuevo. Entonces nosotros no podemos una cosa, somos sanos, pero pecamos. No, tampoco. No pecamos y somos sanos. No pueden separarlo. Y el Señor se puso todos nuestros pecados en esa cruz. ¿Para qué? Para que nosotros seamos sanos. ¿Cierto? Y no pequemos más. ¿Cierto? Ya. Vamos a Romanos 6, 8, 14. Voy a seguir confirmando con diferentes palabras, ¿ya? Ustedes tienen un tremendo pastor. De verdad. Aquí se sabe la verdad, hermanos míos. Y esto es un trabajo. No me estoy levantando yo, es Cristo que trabajó en mí. Es un trabajo intenso de Cristo en mí. No creo que yo sea fácil, yo soy un gallo fuerte de carácter. No es fácil guiarme a mí. Pero Cristo lo logró. Logra decirme, mira, esto es así, es acá. Y yo he aprendido a obedecer gracias a Él. Si yo me revelaba de Jacob, hermano mío. No había papá, ni tío, ni nadie que me dominara. Así era yo de carácter. Cuando era injusto, sí. No era prepotente de otra manera. Pero Dios ha hecho que yo me arrodille ante Él. Jesucristo, yo viene y yo caigo de rodillas. Por eso sentí como que casi se me sacó la rodilla aquí cuando estaba recién predicando. Pero tenemos que dejar que hagan la obra, por hermano. Romanos 6, 8, 14. Si morimos con Cristo, ¿ustedes murieron con Cristo, sí o no? Tomaron su cruz, ¿no es cierto? Niéguense a sí mismos, tomen su cruz. Lo tomaron, ¿no es cierto? ¿Están muertos o no? Ya. Entonces, veamos lo que dice si estamos muertos. Creemos que también viviremos con Él. O sea, Él va a estar en nosotros. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿Nosotros morimos? La muerte no se enseñorea más de Cristo.
de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió. Nosotros morimos al pecado. ¿Ya? Una vez y por todas. Para siempre. Mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, si vivimos, es para Dios. Porque dice lo mismo para nosotros. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. Estamos muertos al pecado, hermano. No podemos seguir pecando si morimos con Cristo. Pero vivos para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces somos seres espirituales. Porque Cristo está en nosotros cuando el Espíritu Santo guía nuestras vidas. ¿Se dan cuenta, no? Entonces no quiero más gente. Ay, no, oré y no pasó nada. No importa, sigue, continúa. Porque tú tienes el poder, tú tienes la sabiduría. Se te explicó por qué tienes el poder. Tienes que creerlo nada más y empieza a pasar en nosotros. Amén. A ver si alguien me sana, a mí también. Digo yo. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escuchen esto. No reine más. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis. No reina más, hermanos míos. No pueden seguir pecando en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado para instrumento de iniquidad. No presenten su cuerpo para hacer pecado. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Cuándo estamos vivos? Cuando Cristo está en nosotros. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de rectitud. O sea, todo lo que hago, todo mi cuerpo yo lo uso para vivir en rectitud. Para eso se lo presento al Señor, para que Él utilice mis manos para cuando yo toque sane lo que yo toco, etcétera, etcétera. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Eso es una mentira, que no puedo dejar el pecado, es que tú no quieres dejarlo. No te mientas más. Jesucristo vino para que nunca más se enseñoree de nosotros el pecado. ¿Se dan cuenta, no? Nunca más. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es la gracia, hermanos míos. El pecado no puede con nosotros. No puede. Esa es la gracia. Porque Dios nos hizo sanos y santos. Para eso murió y por eso vive en nosotros. Y por eso somos tabernáculo, templo del Espíritu Santo. Todos somos así, no algunos, todos, desde los niños hasta los más grandes. Todos somos iguales. Para eso murió Dios por ti, Jesucristo por ti, por cada uno de nosotros. Entonces yo no quiero más una iglesia que soy yo el único que oro, hermanos míos, por sanidad. Si todos ustedes lo tienen, entonces me los llevo yo al APA a todos ustedes. Y cada vez que están enfermos tengo que yo orar por cada uno de ustedes. Eso es una vergüenza, hermanos, como iglesia. Perdone que sea duro, pero es una vergüenza. Todos debiéramos orar con poder, porque esta palabra la leen ustedes igual que yo. Y la tienen que entender. Y tienen que cumplirla. Ay, no, es que tú puedes orar por mí. Paren eso, paren, basta. ¿Llevan cuántos años con el Señor, con esta palabra? Paren. Ahora van a andar todos enfermos y no me van a pedir más que yo ore. No es eso, pues, hermano mío. Es eso, pues, no. Se enoja. ¿Ah? No, pues. ¿Entienden o no? Lo estoy alentando, no lo estoy retando, no le estoy pegando. Lo estoy alentando. Tomen lo que Cristo nos regaló. Eso estoy diciendo, hermano mío. El poder está en ustedes. En Juan 14, 19 al 21 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, dice Jesucristo. Pero ustedes me van a ver.
Escuchen esto, no se distraigan. No bostecen, nada de eso. Escuchen. Pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Cuando yo tengo el Espíritu Santo, yo veo a Jesucristo, pues, hermano, y viene a estar conmigo y yo lo siento que está conmigo. ¿Cómo lo sienten ustedes? Y muchos caen de rodillas y se postran. Pero llegan hasta ahí nomás con la cuestión, pues, basta. No, ya me postré ya. No, pues. Eso significa que Cristo está en ti. Y como dice aquí, pero vosotros me veréis porque yo vivo, tú lo tienes que ver, tener una relación con Él. Vosotros también viviréis. Pero está hablando de esto porque yo vivo. ¿Cómo vive el Señor? Espiritualmente, por hermano, vive. Viene en espíritu Jesucristo, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo? Como yo vivo, ustedes también vivirán. ¿Cómo tenemos que vivir? En el Espíritu Santo, por hermanos míos. Igual que Él. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Qué dice después? En aquel día, cuando ustedes me vean, ¿no es cierto? Y tengan esa relación conmigo y estén viviendo esta nueva vida, el nuevo nacimiento, esa es la nueva vida. Ahí están viviendo, cuando nacemos de nuevo y tenemos este Espíritu Santo y tenemos la naturaleza divina. Entonces dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Ahí van a saber que yo estoy en mi Padre. Y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Se dan cuenta? Ahí van a saber que yo estoy en mi Padre. Y vosotros en mí. No, y vosotros en mí, sí, y yo en vosotros. O sea, nosotros mostramos a Cristo y al Padre. Porque si Él está en el Padre, nosotros estamos en Cristo. Cristo en nosotros estamos en el Padre también. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es lógica esa cuestión. No sé si ustedes estudiaron lógica. Eso es lógica. Simplemente así. Y tenemos que creerlo, por hermano, porque esto dice aquí. Si es Cristo hablando, en este caso es Juan, pero es el Espíritu Santo, porque la palabra fue inspirada absolutamente, desde un principio a fin, por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que creerlo. Pero creemos lo que nos conviene nomás, o si no, bueno, si quedamos cortos, entonces no, así. Juan Manuel le pone tanto. ¿Me echan la culpa a mí? No estoy mirando a nadie, ¿eh? ¿Me echan la culpa a mí? Estoy mirando a todos. Faltabas tú. ¿Ah? ¿Sí o no? No, sí que le pone mucho, es que no le estoy poniendo mucho, esto es lo mínimo, hermanos míos. Si nos regaló todo, la victoria, nos pasó toda su herencia, Jesucristo. ¿Sí o no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, el que vive rectamente, dice, ese es el que me ama. Señor, te amo tanto. Y después salimos a hacer lo que queremos, y no lo que Dios nos dice. Y dice, el que hace lo que yo digo, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Ahí el Señor se manifiesta. Es fácil, hermano, hacer lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Vivir en esta palabra. Es lo más fácil que hay. Porque cuando yo vivo en la palabra, vivo con el poder de Dios, no tengo temores, estoy protegido por Dios, Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. O sea, es fácil, pues, hermanos míos, si lo difícil es ser pecador y no creer en Dios. Eso es lo difícil. Mateo 6:33. Y aquí está la palabra, hermanos míos. Escuchen esto. Mas busca primeramente el reino de Dios, esto lo digo todos los domingos, y su rectitud. ¿Se dan cuenta? Y todo lo demás será añadido. No habla de dejar el pecado. El pecado se da por sentado que tú dejaste el pecado. Porque si vas a hacer su rectitud, buscas el reino de Dios y haces su rectitud, no vas a pecar más, pues. ¿Sí o no? Es un regalo que Cristo te dio. Si Él se puso todos tus pecados, se los puso para que tú no lo hagas más. Es un regalo.
Es un obsequio del Señor a través de su Espíritu Santo. Mira lo que dice Salmo. Mira, hasta David sabía esto que está en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice en el Salmo 103 David. Bendice alma mía, dice, a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todavía Cristo no había muerto. Y mire lo que se dice aquí. Bendice alma mía, oh Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son sus beneficios? Él es quien perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados, te los perdona. Y el que sana todas tus dolencias. ¿Se dan cuenta que van juntos? ¿Sí o no? ¿Los tengo aburridos? No, no es cierto. Esto es pura carne, hermanos míos. Es pura verdad. Si ustedes me escuchan y empiezan a practicar esto, van a cambiar sus vidas. Y van a cambiar la vida de todo lo que ustedes oren y todo lo demás. Porque van a orar con poder. Mire lo que dice en Hebreo 10, del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿cierto? Podemos entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, o sea, podemos entrar en su presencia, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesucristo, por supuesto, es el gran sacerdote, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. O sea, no hay más pecado en nosotros, ya estamos purificados y lavados nuestros cuerpos con agua pura. ¿Por qué puse esto aquí? Todos sabemos que podemos entrar y estar con el Señor. Pero miren lo que dice Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Está hablando Dios aquí, ¿no? Jesucristo. Y sobre toda fuerza del enemigo. Escuchen lo que le dice a su apóstol. Y eso es para nosotros. He aquí os doy potestad, o sea, poder para hollar serpientes, pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Sobre todo lo que pueda hacer el enemigo contigo. Satanás está hablando del enemigo. Y nada os dañará. Nada. Y cuando Dios dice nada, es nada, hermano. No hay enfermedad que te dañe, no hay nada. No hay ningún demonio que te pueda dañar. Si Él no me puede hacer pecar, tampoco me puede enfermar, por hermano mío. ¿Sí o sí? Sí. Pero se dan cuenta que nosotros, cuando vean estas cadenas de oración, jamás se pide por el perdón de los pecados. Todos asumimos que fuimos perdonados. Y bueno, ¿y por qué nos enfermamos? Parece que no fuimos nada tan perdonados, pero nadie pide por el pecado. Se dan cuenta que lo tomamos dos cosas diferentes y es lo mismo. Es un solo paquetito, por eso le dice al inválido, levántate, porque ya le perdonó sus pecados, así que levántate y camina. El coso y se fue, sano. Así es fácil. Esto es tremendo, hermano, lo que estoy diciendo, ¿no? Esto va a cambiar nuestra iglesia. Nos vamos a preparar para enfrentar esta maldad que está llegando a nuestro mundo. Desgraciadamente tenemos un presidente que se entrega a la maldad y apoya la maldad. Entonces nosotros vamos a ver las consecuencias de esta maldad. Porque él apoya a los Hamás y eso es parte de eso de este hombre. Y tú sabes que la palabra dice, y yo no estoy inventando, la palabra dice que bendice al pueblo de Israel, será bendecido, el que lo maldice será maldito. Entonces va a estar maldiciendo a todo nuestro país con sus comentarios. Pero nosotros que estamos con Cristo estamos protegidos, pero el que esté con Cristo, hermanos míos, por eso necesitan estar con Él. Necesitan vivir con Cristo. Romanos 6, 18. Y liberados del pecado viniste a ser siervos de la rectitud. Somos siervos de la santidad, hermanos míos.
Pero cuando fuimos liberados del pecado y si somos siervos de la santidad, ¿nos podemos enfermar? No, por supuesto que no. Pero cuando yo no creo esto y tengo dudas, me enfermo, pues, hermano, y lo dejo que el enemigo me enferme. Y usted dice, bueno, pero si está enfermo. Bueno, un resfrío cualquiera se resfría. O sea, pero el COVID, él dijo, ¿se acuerdan o no? No se vacunen. ¿Y quién se enfermó de los que no se vacunaron? Gravemente estamos hablando. Hubo unos porfiaditos que se enfermaron un poco. Pero ninguno. Por lo menos mi familia, ninguno. Ni se acercó el COVID a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que si hacemos su voluntad, el enemigo no puede con nosotros, no nos puede enfermar. Está rica. Ya, Génesis. Y aquí, sí. ¿Ah? ¿Me salté? No. Ya. Eso es fundamental, gracias, hijo. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar... pero eso lo leí. Por el camino nuevo, sí, eso lo leí. Pero lo que me faltó fue Juan 13, 14. Y dice, y como Moisés, escuchen esto porque era lo fundamental y casi se me fue. Gracias, hijo, de verdad, muchas gracias. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué pasaba con esta levantada de la serpiente? ¿Se dan cuenta, no? ¿Se acuerdan, no? Ellos habían pecado y cada vez que lo mordían la serpiente a un israelita o hebreo, moría irremediablemente. Entonces Moisés fue al Señor y le dijo, Señor, está muriendo toda la gente. Y le dijo, pon una serpiente. En una cruz en realidad, pero estaba la serpiente así como, ¿ya? Y le dijo, el que mire esa serpiente no va a morir. Se va a sanar. Entonces, ¿qué significa la serpiente enrollada en un palo? ¿Qué significa hoy día? No, esto está muy bueno, hermanos míos. ¿Qué significa? Pues cuéntenme. La medicina, la salud, ¿cierto? Y nosotros creemos más en la serpiente que en Jesucristo. ¿Cómo estuvo eso? ¿Sí o no? Dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Fue levantado o no? Se puso en la cruz. Entonces cuando yo miro a Cristo y sé que mis pecados fueron puestos en Él, yo soy sano y no muero porque tengo vida eterna. ¿Sí o sí? Está bueno eso, ¿no? Y me lo estaba saltando, hermano. ¿Entendieron o no? De verdad hay que entenderlo esto, porque ¿por qué nosotros, si creemos que Cristo murió por nosotros, por qué nos enfermamos y nos morimos de enfermedad los cristianos? Es porque no creemos, por hermanos míos. Pero escuchen esto, pero creemos más en la salud, vamos al hospital y nos vacunamos y etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Cuando basta con mirar a Cristo y están todos mis pecados ahí, por lo tanto yo no tengo enfermedad. Porque Él nos sacó de las tinieblas y nos puso bajo la luz admirable, aquí. ¿Sí o no? Aquí nos puso. Y nosotros vamos, nos corremos y nos ponemos acá. Y nos enfermamos. Nos sacó del Satanás. ¿Me entienden o no? Basta que yo crea que Él se puso mis pecados. Y se lo he leído varias veces, que se puso todos los pecados. Nosotros... los israelitas miraban esta serpiente enrollada en un palo y se sanaban. Bastaba con mirarla. ¿Vamos a creer o no vamos a creer? Entonces, ¿tenemos autoridad sobre la enfermedad? Sí, si nos sacó de la enfermedad, nos sacó de las tinieblas, nos sacó y nos puso bajo el poder de Jesucristo y Cristo está en nosotros. ¿Y qué hacía Cristo? Sanaba enfermos, sacaba demonios, resucitaba muertos.
todo eso podemos hacer nosotros. Si Cristo está en mí, ¿por qué no? Yo tengo autoridad sobre Satanás. Como Cristo nos entregó esa autoridad porque lo venció. Venció la muerte y el pecado. El pecado y la muerte, al revés. Porque el pecado es el que causa la muerte. Pero Él venció ese pecado y la muerte y nos hace santificados, nos hace santos, nos hace justos, rectos. ¿Bien? Entonces después de eso venía, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Si Él no me puede hacer pecar, no me puede enfermar tampoco, pues, hermano mío. Y liberados del pecado viniste a ser siervos de la rectitud. Romanos 6, 18. Y aquí vamos a terminar. Génesis 1, del 26 al 28. Miren lo que dice aquí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea, hagamos al hombre igual a nosotros, le dice al Hijo, a Jesucristo, que estaba como Dios y todavía no venía como hombre, y al Espíritu Santo. Dice, hagamos, dice, ¿cierto? Y que sea igual a nosotros, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. O sea, todos, hombres y mujeres, tenemos este poder. Somos iguales a Cristo, ¿cierto? Fuimos hechos iguales a Dios, ¿cierto? Eso dice, hagamos al hombre, Adán y Eva, ¿ya? Y después dice, y los bendijo Dios, después que hizo varón y hembra, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyúguenla, sométanla. Esta tierra se tiene que someter a nosotros. Las enfermedades se tienen que someter. Todo se somete a nosotros porque Dios nos mandó. Esa es la gran comisión, pues, hermanos míos. Sometan esta tierra. ¿Sí o no? ¿Dice eso o no? Subyúguenla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Ustedes son señores y señores de esta tierra, porque los hice a mi imagen y mi semejanza. ¿Qué les parece? Lo poderoso que nos hizo el Señor. Y andamos dando pena, hermanos míos. ¿Sí o sí? Los niños no quiero que nunca anden dando pena. Ustedes pueden ser poderosísimos si creen esto. Está el poder en ustedes. Y gracias por orar por mí, porque me sané cuando ustedes oraron. Las Melli oraron por mi resfrío que tenía la semana pasada con su mamá, ¿ya? Pero si vamos a Génesis 3, 1, 5, ahí está la desobediencia. Mire, escuchen. Pero la serpiente era astuta. La serpiente, esa que la pusieron en un palo nomás, pues, hermano. Esa era la serpiente. Que sirvió para salvar a los que le creyeron a Moisés. Más que todos los animales del campo de Jehová, Dios había hecho. Que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Escuchen bien esto porque esta cuestión es muy, muy cotota. Aquí yo estoy confirmando toda la prédica para atrás, ¿ya? Escuchen, no se distraigan. No, dice, con que os ha dicho, no comáis de esto todo del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no van a morir, sino que sabéis que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál es el problema de Eva aquí? ¿Cuál es el engaño de Satanás? ¿Cierto? Ya eran como Dios. Está mintiendo.
sea, no le podía quitar si ya eran como Dios. Y hagamos al hombre y a la mujer a mi imagen y semejanza, igual que nosotros. Eran como Él. ¿Qué les parece eso? No, si falta, espérense un poquito. Si eran como Él, entonces ¿por qué? La Eva dijo ya, está buena esa fruta, vamos a ser como Dios. Le creyó al enemigo, ¿cierto? Y por eso quiero leer Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahí se comió la fruta. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nosotros tenemos vida eterna y no morimos, ¿cierto? No morimos, dormimos, dice el Señor, pero no morimos. Y si vamos a Mateo 28, dice esto, Señor. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? ¿Qué es lo que hizo? Nos devolvió lo que perdió Adán y Eva por creerle a la serpiente, ¿cierto? Nos devolvió todo el poder que tenían Adán y Eva porque podían enseñorearse del mundo. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Nos da lo mismo, nos entrega, nos devuelve lo que ellos perdieron, ¿cierto? Y entonces en 28, la Gran Comisión dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. ¿Se dan cuenta? Les devuelve todo el poder. ¿Por qué? Porque después dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, o sea, cumplir la palabra. Y aquí yo estoy con ustedes. Cada uno tiene a Cristo aquí, y por eso que en mí, ¿cierto? Él está en nosotros. Dice, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Nadie nos puede quitar a Cristo, por hermanos míos, si Él nos asegura. Entonces, ¿quién nos está pasando? Lo mismo que a Eva. Lo mismo que a Eva. Viene el enemigo, no, si te voy a enfermar igual, mira, te está doliendo la pierna. Oh, qué pequeño, no pecaste en nada. Le estás creyendo más a Satanás que al Señor. Nos dio toda potestad. Nos podemos enseñorear, nos devolvió lo de Adán y Eva. Nadie puede con nosotros, hermanos míos. Nadie puede. Si creemos la palabra. ¿Qué les parece eso? Nadie puede con nosotros. Y por eso yo oro. Porque si yo no tuviera este poder que me ha dado el Señor a través de Cristo, y ustedes no lo hubieran experimentado, yo no podría estar diciendo esto con tanta autoridad, por hermanos míos. Por eso yo oro por ustedes y se sanan, ¿sí o no? ¿Sí o no, Mane? Ya. ¿Quién de aquí que yo he orado no se ha sanado? Levante la mano para echarlo de la iglesia. Por incrédulo. No, es broma. ¿Sí o no? Se han sanado todos. Desde los más chiquititos hasta el más grande. Porque no digo viejo porque el más viejo soy yo. Pero ¿saben qué? A lo mismo mi edad. Abraham subió el cerro cuando tenía más de 100 años y no subió con un andador. Toda su obra la hizo después de los 80 años. Así que tienen pastor para rato ustedes. Amén. Pero yo quiero que una iglesia que todos tengan lo que tiene, porque yo se lo he mostrado por hermanos míos y se lo estoy ahora explicando por qué tengo lo que tengo. ¿Cierto? Así que hijos, pónganse las pilas. Son todos hijos míos.
Miré así un poquito más para este lado, pero son todos hijos míos espiritualmente, son hijos. ¿Cierto? Pónganse las pilas y seamos la iglesia que Dios espera, porque vienen tiempos difíciles, muy difíciles, y ustedes lo están viendo ya. O sea, yo se lo estaba avisando, así como nos avisó la mensa embarrada que nos hicieron y que todavía está muriendo gente por esa embarrada. No voy a entrar en detalle, pero ahora nos avisó también que venían tiempos muy difíciles. Y nos está predicando para que podamos enfrentar esto con paz, con amor, con tranquilidad. ¿Amén? Amén. Hablamos con Cotita antes de empezar la predica y ella está haciendo, ¿no es cierto?, una guía para trabajar este libro. Yo los quiero instar, y que salió en la conversación esto, más un pensamiento de Cotita que dijo que podíamos nosotros usar, cuando salga ya el cuadernito para trabajar este libro, nosotros, a la gente que conozcamos, no venderle el libro, sino que trabajar con ellos y discipularlos. Porque aquí está todo lo que el Señor me ha dicho a mí para ser como soy. Para tener el poder que tengo hoy. Está a ti. Entonces, no estamos enseñando una religión, estamos enseñando a vivir con Cristo y a hacer el cambio que este mundo necesita. Por eso nos dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. No unos pocos a las naciones, pero empieza con unos pocos. ¿Amén? Eso. Ya, pónganse de pie, vamos a orar para terminar. Cierren los ojitos, porque van a salir todas las mentiras que tienen guardadas, que no los dejan ser poderosos en el Señor. ¿Ya? Vamos a sacar esa mentira. Señor, te damos gracias por esta palabra y te pido que se haga vida en cada uno de los que están aquí. Y saques toda mentira, Señor, que está frenando y que está impidiendo, Señor, que tu iglesia sea poderosa. Saques todo espíritu que nos quita este poder, Señor, que nos hace creer que no tenemos ese poder, que no somos dignos de ese poder. Le creemos al enemigo. Saca esa mentira, Señor, de cada uno, para que puedan orar con poder. Y llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor. Glorifícate en cada uno de los que están aquí, Señor. Y que crean que tú vives en ellos, porque para eso basta con poner los ojos en ti, como hacían los israelitas que ponían los ojos en la serpiente y se sanaban. Basta poner los ojos en ti para que todo lo que tu palabra dice ocurra en cada uno de nosotros. Así que bendice esta iglesia, Señor, y haz un ejército poderoso, porque esa fue tu intención cuando formaste esta iglesia. Quizás no grandes cantidades de personas, pero poderosísimas, porque la revolución que hizo Jesucristo la empezó con 12 personas. Y su iglesia fue lo máximo 120 personas, que fueron las que oraron y recibieron el Espíritu Santo. No era una iglesia tremenda comparado con lo que hizo Jesucristo en 3 años. Era para tener iglesias de miles, pero créanme, las iglesias de miles no sirven porque están dejando que entre el enemigo y entre las mentiras. Una iglesia de verdad es una iglesia que no puede superar los 120. No podemos superar a Cristo, por mucho que tengamos a Cristo. Pero con 120 damos vuelta a este mundo, pues, hermano. Si Él con 12 dio vuelta al mundo, con esos 12 apóstoles, ¿sí o no? Dijeron que revolucionaron el mundo. Y ahí salió la palabra cristianos iguales a Cristo. Entonces, por favor, tomen en serio este regalo, que basta con poner los ojos en las cosas de arriba, como dice Pablo,
Basta con poner los ojos en Jesucristo. Todo lo demás viene anexado a esa relación con Él. Amén. Así que renuncien a toda mentira que los esté frenando en el nombre de Jesucristo.